Bienvenidos al proyecto. Fuentes bipolares con reguladores de voltaje. Nuestro proyecto es una fuente de voltaje que varía de acuerdo como la persona que la use la regule. Primero hay que saber el concepto básico de una fuente de voltaje. Es un dispositivo electrónico capaz de generar una diferencia de potencial entre sus terminales, un voltaje para generar una corriente eléctrica. En otras palabras, son dispositivos que nos proveen el voltaje necesario para que los circuitos electrónicos funcionen. Sin una fuente de voltaje, los circuitos simplemente no encienden. El transformador proporciona una tensión alterna senoidal, aumenta o disminuye la amplitud de una tensión alterna, mantiene la frecuencia y proporciona aislamiento galvánico. El rectificador proporciona una señal pulsante, compuesta de una señal continua y rizada. El filtro proporciona una señal continua, reduce el rizado de la tensión, aísla la componente alterna de la continua y asegura un comportamiento lineal. El regulador tratan de mantener una tensión estable en la carga, con una realimentación negativa, que detecta variaciones de tensión de salida. En algunos casos suelen usarse estabilizadores, pero sus características de salida no suelen ser muy buenas. Etapa de construcción de la fuente de voltaje. Para empezar a montar la fuente de voltaje, primero colocamos los componentes que van en la placa y después los demás componentes. Primero soldamos el puente rectificador, que es el encargado de convertir la corriente alterna a pulsante. Para ello se doblan los terminales de entrada de corriente alterna del puente rectificador hacia afuera, ya que vamos a necesitar conectar el transformador a esas entradas, y las salidas de corriente directa pulsante las doblamos hacia los lados para poder conectar los demás componentes. Nos aseguramos que el componente esté bien soldado a la placa para que no genere un problema al momento de montar los demás componentes y que no exista contacto entre sus terminales, ya que puede provocar un cortocircuito y arruinar todo el proyecto. En esta parte se colocan los condensadores en la placa, ya que estos se encargan de convertir la corriente pulsante generada por el rectificador a corriente completamente directa y lineal, ya que los componentes electrónicos utilizados se pueden dañar con la corriente pulsante. Entonces soldamos los filtros o condensadores y conectamos el terminal negativo de uno de los condensadores con el terminal positivo del otro condensador. Se le fijan bien los condensadores a la placa para asegurarnos el correcto funcionamiento del proyecto. Soldamos los condensadores de salida. La función de estos condensadores es purificar más la corriente de entrada y también estabilizarla. De la misma manera que los condensadores de entrada. Los otros 4 condensadores se unen por pares, siempre un terminal positivo con un terminal negativo. Y de igual forma los condensadores de salida se unen entre sí, cada uno con los terminales sobrantes, respetando la polaridad negativo con negativo y positivo con positivo. Ahora soldamos los reguladores de voltaje. Los reguladores, antes de soldarlos, se doblan los terminales de acuerdo a la configuración. El terminal de en medio siempre va para un lado y los otros 2 para el contrario. El LM317T es el regulador de voltaje positivo y el LM337T es el regulador de voltaje negativo.
realizando el cableado de los dos potenciómetros de 5 kiloohmios que son los encargados de ajustar el paso de voltaje positivo y negativo en el circuito. Para ambos potenciómetros es el mismo cableado. Generalmente en el potenciómetro va señalado el terminal negativo por un pequeño borde y este es el que va conectado a la línea de tierra. En este caso ese sería el que lleva un solo cable y no se une ningún otro terminal y los otros dos terminales son los que van unidos y con... Ahora pasamos a soldar las resistencias de 220 ohmios. En este caso las resistencias se emplean para no dañar los potenciómetros y reducir el voltaje que sale de los integrados. Soldando los potenciómetros. Los potenciómetros se sueldan a modo que los dos terminales que van unidos se puedan soldar al ajustable de los integrados y el otro terminal libre se pueda soldar a la línea tierra que viene del transformador. Colocando los puentes que van desde los condensadores de entrada hacia el terminal de entrada de los integrados. De la misma manera se coloca el otro puente. Luego se hacen puentes con cables que se sueldan desde la salida de los integrados hacia los condensadores de salida. También se hace un puente para la línea tierra que viene del transformador hasta que llegue a las uniones de los condensadores. Visualización de todo el circuito con el cableado. Aquí se puede observar el circuito prácticamente completo y soldado, ya solo falta montar el transformador en las entradas del puente rectificador y sacar la salida de voltaje para los bornes y los voltímetros. Se sacan los respectivos cables de salida. Uno para voltaje positivo, el otro para voltaje negativo y el de en medio para la línea tierra del transformador. Cortamos la placa para podamos colocarla dentro de la caja de la fuente y que así pueda caber el transformador junto con ella y el resto de componentes como lo son el ventilador de 12 voltios y su respectivo regulador 7809. Aquí vemos la fuente trabajando y mostrando cómo regula por medio de los voltímetros análogos de 0 a 14.5 voltios para el positivo y de 0 a menos 14.5 voltios para el negativo. Bueno, gracias por ver el vídeo y esto ha sido todo. Pasen feliz día.